Hola y bienvenidos al canal del Indie Beige. Aquí tengo un hermoso motor de latón. Déjenme mostrarles sus características. Ahí está. Se llama, bueno, según Wikipedia, se llama un motor de vacío, pero yo conocí estos primero como motores devoradores de llamas. También vi que les dicen Flame Leaker, Flame Engine y Flame Dancer. Bolton y Watt llamaron al suyo el tubo espiritual, que es un enfoque bastante diferente. Pero bueno, no hablemos de ellos por ahora. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de motor es? Y este es el motor que posiblemente pudo haber impulsado la revolución industrial, pero no lo hizo. En cambio, la máquina de vapor tomó el control, y Watt fue una de las personas que desarrolló la máquina de vapor para que fuera más eficiente y más útil que estas cosas, pero siguen siendo bastante interesantes. Esencialmente lo que tienes es una cámara central con un pistón que puede entrar y salir y una fuente de calor. Y en este caso, tenemos un tambor de combustible aquí con una mecha en la parte frontal y una pequeña tira de plástico que sostiene el tapón. Y notarás quizás que la mecha está perfectamente limpia. Nunca he encendido esta mecha, ni lo haré hasta que tú estés mirando. Voy a intentar hacer que esto funcione por primera vez en cámara. Será mucho más genuino y posiblemente divertido. De todos modos, aquí tenemos una fuente de calor, y cuando el pistón se mueve de este lado a través de la cámara, absorbe aire y la llama, y calienta el aire dentro de la cámara, aumentando la presión. Pero luego la puerta de enfrente se cierra y al cerrarse atrapa ese aire adentro, así que la presión aumenta. Empuja el pistón, pero luego entonces obtienes mucha presión. Así que tienes una presión creciente por encima de la atmosférica, lo que hace que el pistón se mueva en una dirección y luego haga girar el volante. Y luego el volante tiene un poco de inercia, así que lo hace seguir girando y la carrera empieza a ir en sentido contrario. Luego tienes la presión atmosférica. Si puedes enfriar esto lo suficiente, empujando el pistón de nuevo hacia adentro. Así que deberías, si todo sale bien, obtener un ciclo. Ahora, obviamente es importante que esto se enfríe porque puedes ver que tiene todas estas aletas de enfriamiento aumentando mucho su área de superficie. Y a cada lado están estos ventiladores, o serán ventiladores una vez que los haya trabajado con estas pinzas porque vinieron cortados de una lámina de latón plana y en realidad no ventilaban nada, lo que me deja con una decisión que tomar. Entonces debería inclinar los ventiladores de manera que absorban aire más frío de alrededor de la máquina hacia la cámara central para enfriarla. ¿O debería inclinarlos de manera que alejen el aire caliente de la cámara? He decidido no hacer ninguna de estas cosas porque creo que si los ventiladores están soplando en direcciones opuestas, podrían estar compitiendo entre sí un poco. Así que voy a poner uno que succione aire más frío hacia el motor y otro que succione aire caliente fuera del motor para que ambos soplen en la misma dirección. ¿Es lo correcto? No lo sé. Me lo estoy inventando sobre la marcha. Ahora, para ser completamente honesto, esto me lo enviaron gratis, pero nadie me ha pagado nada para que diga algo bueno al respecto. Soy libre de decir algunas cosas buenas al respecto. Por ejemplo, es algo muy agradable. Creo que es bastante bonito y tiene una solidez agradable, además de estar mecanizado con mucha precisión, así que todo eso está bien. Sin embargo, no vino como un kit. Ya estaba construido en un 90%, así que no tuve la diversión de armarlo. Me perdí de eso. Solo tuve que ensamblar las últimas piezas. También venía con esta chimenea de imitación. Mira, si la atornillas aquí, ahora se parece más a una locomotora y a una máquina de vapor. Pero no es una máquina de vapor. No lo es. Así que no lo uso. Ahora, los volantes de inercia aquí, muy bien mecanizados, hacen girar los ventiladores con estas bandas de transmisión, pero estas no son las originales. Las originales se echaron a perder casi de inmediato. Así que las he reemplazado con estas, que espero sean superiores, tomadas de una grabadora de casetes. Bien, así que en algún momento voy a tener que intentar esto. ¿Estoy listo? ¿Y tú? Dobladita. El combustible que estoy usando es alcohol isopropílico, al 99.9% de pureza, y el depósito convenientemente toma exactamente una jeringa llena, no, un poco menos. Bien, entonces el momento de la verdad. ¿Funcionará? Bueno, eso ciertamente encendió muy bien. Rayos. Bien, casi de inmediato la varilla se ha desviado en el pedal. Bien, de acuerdo. Ve. ¡Oh, oh! Había uno.
Sentí que había una acción de pistón ahí. Vamos. Sí, ese último hizo un ruido de libro diferente y gracioso. Esta varilla realmente podría ser un cuarto de pulgada más larga. Tal vez si lo giro al otro lado, no sé si importa hacia dónde lo gire, pero... Espera, este volante ahora se está moviendo de manera independiente. Oh. Come on, come on, come on. Oh. ¿Por qué cambia de dirección? Oh. Se mantiene por sí mismo. Sí. Por un momento, ese no fue el giro inicial que le di. Ese fue su propio giro. Vamos. Y luego cambia de dirección violentamente. Por alguna razón realmente no quiere girar de esa manera. ¡Aceleró! Vamos. Sí. Está acelerando. Hice que la llama parpadeara con mi aliento. Está bien, bueno, posiblemente solo necesitaba un poco de calentamiento. Esta banda del ventilador se ha soltado. Entonces, ¿por qué este tipo de motor no impulsó la revolución industrial? Bueno, pudo haberlo hecho, y en los primeros días, de alguna manera lo hizo. Boulton y Watt, de Birmingham, hacían funcionar su fábrica con algunos de estos. Por alguna razón, los llamaban tubos de espíritu. De todos modos, pero Watt desarrolló motores de vapor mucho más eficientes, y fue el motor de vapor el que triunfó, y eventualmente se convirtió en el motor de la revolución industrial. Si quieres mover un tren realmente grande y es un tren de carga con muchos vagones y todos están llenos hasta el tope de carbón muy pesado, entonces necesitas un motor grande y potente. Así que vas a tener que hacerlo bastante grande, lo que significa que es bastante pesado, pero eso está bien si estás sobre rieles. Pero a medida que aumentas el tamaño de uno de estos, se vuelve cada vez menos eficiente. Y estás lidiando con un contraste mucho menor entre calor y frío, y tienes un problema constante de enfriamiento. Y el aire simplemente no es muy denso, especialmente porque es un vacío. Aire de densidad muy baja. El vapor es mucho más denso, y puedes tener muchísima presión, una gran cantidad de ella. Y obtienes mucha más potencia de una máquina de vapor. Y así fue como se impulsó la revolución industrial. Pero notarás que no impulsó las aeronaves del mundo. ¿Dónde están las aeronaves impulsadas por vapor? No las ves, ¿verdad? Incluso los entusiastas de hoy en día no se suben a una aeronave impulsada por vapor porque la relación potencia-peso de una máquina de vapor simplemente no es suficiente. Aunque el primer vuelo motorizado del mundo que ocurrió en Somerset, nuestro hombre Juan Stringfellow, sí, en 1848, mientras los europeos estaban ocupados teniendo revoluciones y demás, él realizó el primer vuelo motorizado del mundo. Aunque no llevaba un piloto, no había nadie a bordo. Solo tenía una envergadura de unos 3 metros. Y el vuelo motorizado real, recto, nivelado, controlado, estable, un vuelo adecuado, fue de solo unos 27 metros, pero demostró que era posible, y fue el primero en lograrlo para Gran Bretaña. No fue hasta 1933 que los hermanos Besseler, operando en Iowa, Estados Unidos, inventaron una aeronave impulsada por vapor que realmente transportó a una persona, un piloto. Así que, en teoría,
Podrías usarlo como una forma de transporte para mover a una persona de un lugar a otro. Pero esos dos lugares tenían que estar bastante cerca uno del otro, porque las máquinas de vapor necesitan muchísima combustible y tienes que tener el agua y todo eso. Y sí, simplemente no son tan eficientes como los motores diésel y de gasolina. Así que sí, fueron otros motores los que impulsaron las aeronaves. Sin embargo, el avión de los hermanos Besseler era muy silencioso, aparentemente, y su motor podía invertirse en pleno vuelo. ¡Ja! Intenta hacer eso con un motor de gasolina. Sin embargo, había otra ineficiencia del motor devorador de llamas. Verás, mientras la llama está ardiendo y siendo absorbida en esta cámara central aquí, está alimentando el motor, está realizando trabajo, pero cuando la puerta se cierra, la llama no está siendo absorbida. Simplemente está ardiendo, sin calentar nada útil. Así que una gran parte del calor del combustible, en realidad, no se está usando para alimentar el motor. Y mucho de lo que determina la eficiencia de un motor es tu fuente de energía, tu combustible, el trabajo realizado, ya sabes, el movimiento útil. Así que nunca van a ser muy eficientes. Así que puedes ver claramente cómo la mayor parte del calor de la llama no está calentando la máquina. No está realizando trabajo. Esto se ha salido otra vez. Y esto se ha desalineado otra vez. Lo volveré a apretar. No estoy seguro de que apretar esto sirva de algo. Yo tampoco estoy convencido de que estos ventiladores realmente estén haciendo mucho. No están girando lo suficientemente rápido como para que yo pueda sentir la corriente. Está bien. Eso es definitivo, eso definitivamente estaba demasiado flojo ahí. ¿Qué está causando eso? Bien, esto se cayó por completo y puedo ver que el tornillo que estuve apretando una y otra vez lo sostuvo muy bien en este eje, pero ese no era el problema. Era que el otro extremo del eje no estaba sujeto muy firmemente a la leva. Así que hay tornillos prisioneros. Puedes verlos en la leva y así quizás apretarlos hará el truco. Sí, eso se siente flojo. Bien, eso se siente mucho mejor. Desafortunadamente, se me olvidó pasar el eje por la banda del ventilador primero, así que después siguieron 5 minutos de intentar volver a poner la banda del ventilador sin tener que desmontar todo. Pero al final lo logré, segunda toma. Sí, ahora con estos ajustes hechos, arrancó a la primera. Motores como este se usaban para hacer funcionar algunas cosas. Los motores de vacío no tienen que usar, por ejemplo, una llama. Pueden usar alguna otra fuente de calor, como en los primeros automóviles que usaban limpiaparabrisas accionados con el calor del motor. Es calor residual. El motor se va a calentar de todos modos, así que puedes usar ese calor para alimentar otros motores que muevan los limpiaparabrisas. Genial. Aunque no es completamente genial, porque es el contraste entre el calor y el frío lo que determina en gran parte la potencia del motor. Así que si realmente vas a toda velocidad por la carretera, si tienes el pie en el acelerador y el motor se calienta mucho y todo se calienta mucho, en realidad pierdes potencia en tus limpiaparabrisas. Y si está lloviendo fuerte en ese momento crítico, podría ser justo cuando más lo necesitas. Así que no, en general, no son tremendamente útiles, pero sí son, ya sabes, una curiosidad simpática. Ahora, algunos de ustedes quizá se pregunten, ¿cuánta potencia se puede obtener de esta cosa? Bueno, probé esto viendo cuánta fuerza necesitaba aplicar al volante para frenarlo, y realmente no fue mucha. Aquí. Me ves apoyando una cajita de cerillos contra él. Y aquí ves otro objeto familiar, medio rollo de cinta de enmascarar, que también fue suficiente para detenerlo. He oído hablar de pianos automáticos que funcionan con motores como este, y eso tiene sentido, porque, bueno, es importante que el motor del piano sea silencioso, porque estás tratando de hacer música, y estos pueden ser muy silenciosos, y los pianos son muy pesados, ¿no es así? Y no se van a mover a ningún lado, así que si es un poco pesado y cada parte está fija, eso no importa en lo más mínimo. Así que sí, es adecuado para hacer funcionar pianos automáticos.
Más ciencia ahora. Aquí tengo un vaporizador. Emitirá un rocío muy fino de agua fría, y esto, espero, probará visualmente la eficacia de los ventiladores. Y quizás sirva para enfriar la cámara central y tal vez acelerar el motor y hacerlo más eficiente. O algo así, no lo sé, hagamos ciencia. Y luego no arrancó y pasé los siguientes 23 minutos embarazosos de mi vida tratando de hacer que arrancara, intentando todo tipo de cosas, haciendo todo tipo de ajustes menores y pensando, seguro que si solo se calienta un poco, si lo intento una vez más, va a funcionar. Pero no. Pero sí me distraje bastante porque seguía notando este fenómeno extraño. Cuando lo encendía, se detenía y luego cambiaba de dirección violentamente y hacía como un ruido de estallido justo al final, así. Así que pensé en ver esto en cámara lenta. Aquí pueden ver la primera cámara lenta en este canal y vaya, necesitaba mucha luz, muchísima luz. Todas las luces de mi estudio estaban al máximo brillo y disculpen por el leve parpadeo. Creo que ya tengo una explicación. Pienso que lo que pasa es que cuando esto se está calentando, el pistón está siendo empujado fuera de la cámara. Pero no tiene suficiente energía, la cosa se está deteniendo, no hay suficiente energía en el volante, es un intento fallido de arrancar, no hay suficiente calor en el cilindro, así que no recibe el empuje suficiente para que las levas giren completamente. Y luego el gas aquí dentro se enfría y de repente tienes la presión atmosférica empujando en sentido contrario. Pero en este punto, la compuerta, el orificio al final de la cámara está cerrado. Entonces, cuando de repente recibes un empujón en esa dirección, creo que lo que pasa es, ¿sí? La presión aumentada aplasta, la compuerta, la delgada compuerta de metal, contra el orificio, sellándolo de manera bastante violenta. Y luego, a medida que el pistón sigue avanzando, aumenta la presión. Y en este punto del ciclo, esta compuerta está a punto de abrirse. Así que creo que se abre entonces con un estallido repentino y por eso creo que se escucha ese ruido curioso de estallido. Y por eso creo que se produce la inversión en la dirección. Pero esto me ha hecho pensar en el tiempo, porque la sincronización de todo el sistema depende completamente de la leva excéntrica. Así que a la izquierda de estas levas en el cigüeñal hay una leva excéntrica que mueve una palanca. Arriba y abajo aquí. Esta palanca aquí que... Está sobre un resorte. Y eso a su vez gira un eje más abajo que tiene una varilla. Este ángulo en cámara lenta muestra la leva excéntrica moviendo la palanca azulada hacia arriba y hacia abajo en la parte superior izquierda y la varilla en la parte inferior derecha moviendo la compuerta hacia arriba y hacia abajo. También puedes ver cómo toda la llama es absorbida por la cámara, desapareciendo por un instante por completo. Y esto me lleva a la pregunta de ¿dónde está el ciclo de potencia en esto? Hay un ciclo de potencia o dos. Sospecho que hay dos, pero que uno es considerablemente más potente que el otro. Quizás debería explicarlo. Bien, en un motor de combustión interna, como el que podrías tener en tu auto de gasolina, cuando la cabeza del cilindro baja y comprime la mezcla de gases inflamables, hay un boom, una explosión dentro del pistón y la cabeza del pistón es forzada hacia arriba por la potencia de eso. Esa explosión, y ahí está en un árbol de levas, lo que hace que gire en un ciclo, pero sigue usando la energía de esa explosión, que luego provoca la siguiente compresión. Y toda la potencia que mueve la cabeza del pistón proviene de estas explosiones. Así que hay una carrera de potencia y la otra carrera, la carrera descendente, en realidad no está impulsada. Ahora, podría ser, como describí antes, que la carrera de potencia principal ocurre cuando la llama es succionada dentro de esta cámara. Y tienes mucho gas caliente a alta presión dentro de esta cámara, empujando la cabeza del cilindro, la cabeza del pistón en esa dirección. Pero tal vez esa no sea realmente la carrera principal de potencia. De hecho, puede que ni siquiera sea una carrera de potencia. Podría ser que esto esté aspirando aire solo usando el impulso del volante y que la carrera de potencia venga en la otra dirección. Porque cuando el cilindro está completamente abierto y ha aspirado todo el gas, entonces la compuerta se cierra detrás. Y el gas que entró de la llama, una llama de energía realmente alta,
Ahora se mueve muy rápido y se encuentra con los lados comparativamente fríos de la cámara de metal, se enfría extraordinariamente rápido y luego se convierte en gas de baja presión, más baja que la presión atmosférica. Y entonces la atmósfera empuja con quizás mucha más fuerza, la cabeza del pistón de nuevo hacia adentro. Así que podría ser que la carrera de potencia venga completamente de la atmósfera, podría ser que venga de la llama o podría ser una combinación de ambos. Mi sospecha es que es una combinación de ambos, pero quizás es mayormente la atmósfera. Y esto nos lleva a otra desventaja de este tipo de motor. He descubierto otro nombre para él, el motor atmosférico. Ahora, si tenemos la carrera de potencia principal empujando hacia adentro, esa es la presión atmosférica. De hecho, ni siquiera es la presión atmosférica completa porque no hay un vacío total aquí dentro, así que es la presión atmosférica menos la cantidad de presión que hay dentro de la cámara. Así que nunca puedes obtener una carrera de potencia que sea mayor que la presión atmosférica. Pero sí puedes con una máquina de vapor. Sí, podrías conseguir, ya sabes, un cilindro realmente bien sellado. Podrías obtener tal vez 12, 13 atmósferas de presión. Así que podrías obtener mucha más potencia de una máquina de vapor. Así que esa es otra razón por la que estos realmente no despegaron. Aunque solo me gustaría señalar una ventaja, que es que puedes encender esta llama y te pones en marcha de inmediato. Mientras que con una máquina de vapor tienes que pasar mucho tiempo hirviendo muchísima agua y, ya sabes, alcanzando la presión, lo cual, para una máquina de vapor realmente grande, podría tomar horas y horas. Eso fue una desviación bastante larga, ¿verdad? Perdón por eso. De todos modos, después de 23 minutos perdiendo el tiempo, me di cuenta de que si solo inclinaba un poco el depósito de combustible, podía cambiar la distancia entre la mecha y el orificio. Y eso lo solucionó. Así que era hora de probar los ventiladores con el nebulizador. ¿Estaban haciendo algo de este lado? No. ¿Estaban haciendo algo de este lado? Quizá lo jalaba un poco, pero no mucho. Descubrí que si ponía el nebulizador directamente sobre el cilindro, el efecto era que la máquina se ralentizaba. Intenté esto varias veces y obtuve el mismo resultado. Así que parece que el enfriamiento realmente no es un problema. Bueno, hay una manera rápida de probar si los ventiladores están haciendo algo. Lo puse en marcha de nuevo y luego desconecté los ventiladores. Y siguió funcionando durante bastante tiempo después de eso. Así que no, parece que los ventiladores son decorativos. Muy buena decoración, pero realmente no son necesarios. Ahora, ¿qué tanto debería confiar en los fabricantes de este motor? La sincronización de todo este sistema depende de esta leva excéntrica aquí que abre y cierra la compuerta. ¿De verdad la han puesto en el punto absolutamente óptimo? Es posible que no lo hayan hecho. ¿Podría hacer algo de ciencia? ¿Me voy a tomar la molestia de hacer un poco de ciencia? Sí, voy a hacer ciencia. Aquí está el cigüeñal y lo voy a girar para que el pistón esté completamente adentro. Bien, ya está completamente adentro. Y como pueden ver, el agujero de enfrente está abierto. Ahora, cuando está en funcionamiento, gira de esta manera 90 grados y todavía pueden ver que el agujero está completamente abierto. Y el agujero apenas empieza a cerrarse ahora. Así que solo está completamente cerrado cuando casi es sacado por completo el pistón de la cámara. Así que si hay algún ciclo de potencia que se haga con los gases calientes en la cámara empujando hacia afuera, entonces solo empujan en el último momento. Y luego damos la vuelta y puedes ver que se mantiene cerrado, se mantiene cerrado, se mantiene cerrado. Ahora estoy empujando a la máxima velocidad en el ciclo de entrada y sigue cerrado. Solo cerca del final de ese ciclo se abre para dejar salir el gas en una especie de bocanada repentina. Y ahora se queda abierto y ese es el ciclo. Entonces, ¿ese es el tiempo perfecto? Podría ser que si altero el ángulo para que más del gas caliente adentro pueda salir hacia afuera, tal vez obtenga un mayor golpe de potencia si es que hay uno en el movimiento de salida. Bueno, intentémoslo. En este primer experimento lo cambié para que la compuerta se cierre mucho antes en el movimiento de salida. Eso fue raro. Fue hacia el otro lado. De hecho, giró hacia el otro lado. Sí se invirtió y funcionó en sentido contrario, pero solo por un corto tiempo y luego pronto se detuvo. Esta es una versión menos drástica de la primera prueba. Está a medio camino entre las dos.
¿Ves cómo rebotó de un lado a otro ahí? Eso está bien, es. Hay fuerzas opuestas empujándolo en ambas direcciones. De un lado a otro, de un lado a otro, está bien. Ahora la compuerta se está cerrando después de todo el recorrido de salida. Ahora fui hacia el otro lado. Oh, Nada. No, ni siquiera voy a intentar encender esto. Simplemente está muerto. Ahora lo he movido radicalmente fuera de alineación 180 grados. Oh. ¿Qué demonios? Con este tiempo, cuando la compuerta estaba cerrada, las ruedas no giraron. Se encontraron con una resistencia repentina y fuerte en ambas direcciones. ¿Por qué debería ser así? Bueno, quizá deberíamos dejar algunas cosas en misterio. ¿Eso es una evasiva? Sí. Bueno, no lo he arruinado. Todavía funciona bien. Por cierto, este tapón es una porquería. Podría caerse fácilmente. No hace mucho. Y estas patas deberían tener pequeños botones de goma porque si no, rayarán tu mesa. Aún así, sigue siendo algo agradable. Me gusta. ¿Y hace un ruido simpático y cómico? Caray.